He titulado este mensaje Corazón de Hojalata. No es la canción de Camilo, o tal vez sí, nada, ¿cierto? Pero esto es porque en esta temporada de que me voy a casar, constantemente me han dicho que todo va a cambiar. Me suelen decir que todo va a revolucionar, que mi tiempo de dormir no va a ser el mismo, ni de levantarme, ni de desayunar, ni de comer, ni de cenar, y de si me peleo me tengo que contentar. Me han dicho que todo va a cambiar, absolutamente todo. Y luego en mi caso, le sumo que ya no voy a estar aquí en Hermosillo, no voy a tener a mi mamá, que por cierto ahí está sentadita mi mamá, hola mami. Es la primera vez que me escucho predicar y tal señora. Nunca la he escuchado, pero nunca la dejé. Ella sí quería, pero a mí me daba pena. Y no nomás me caso, sino que me voy de Hermosillo, me voy de mi iglesia. Ayer les decía, yo no estoy huyendo, sí, me encanta el libro, pero yo amo casándome. Amo a la gente aquí. Entonces, sí es un duelo el que estoy atravesando, honestamente. Y estoy consciente que mi vida entera sí va a cambiar. Sí va a haber un antes y un después. Mi tiempo de soltera, mi tiempo de casada, mi tiempo en Hermosillo, mi tiempo en Juárez. Sé que va a ser diferente. Y todos en algún momento de la vida hemos tenido un antes y un después en nuestras vidas. Un momento en el que todo se revolucionó. Un momento en el que tú te acuerdas, antes de que pasara eso, yo era de esta manera. Después de que pasó esto, ahora estoy así, para bien o para mal. Pero todo se revoluciona. Y no nomás pensaba en la revolución del matrimonio, sino también en la primera vez que sentí un encuentro con Dios. La primera vez que conocí de Dios, esa vez en la iglesia que sentí que absolutamente todo cambió. No sé si tú recuerdas ese momento que sentiste como si se te hubiera quitado una venda de los ojos. Yo me acuerdo que ya veía las flores diferente, veía los árboles diferente, me veía a mí misma, veía a la gente y todo había cambiado, todo se revolucionó desde que conocí de Dios. Pero así como en las relaciones muchas veces, las relaciones se pueden enfriar, el amor se puede enfriar, el corazón se puede enfriar. Y de pasar de 2 horas leyendo la Biblia sin parar, podemos pasar a 2 días sin leer el diario Pan. De pasar toda la semana orando y buscando al Señor, podemos pasar a tal vez voy el domingo a la oración o tal vez voy el miércoles y todo se acomoda. Y de ser una necesidad en nuestras vidas, querer más de Dios, querer más conocerle, querer servirle más, de ser una necesidad, se puede convertir en algo muy poco habitual. Si se puede, si se acomoda, si todo sale bien, si resulta, si hay tiempo, si tengo dinero, voy a servir o voy a estar. Y no nomás en nivel iglesia, sino en nuestra búsqueda del día a día para conocerle. Y me llama la atención este versículo que les leía, porque Dios lleva a Ezequiel a un valle repleto de huesos secos. Tal vez ya lo has leído, tal vez no, pero quiero que lo dimensiones. Imagínate que te suben, no sé, al cerro de la Campana, y miras por abajo y está lleno de huesos completamente. Y dicen, no eran unos huesos nomás, sino que dicen, estaban muy secos, o sea, estaban ya consumidos, ya mírame y no me toques. Y Dios los estaba llevando a ver esos huesos. Le estaba diciendo, habla un pueblo que no tiene esperanza, que se siente muerto y que realmente no tiene remedio. ¿Cómo va a tener remedio un hueso seco? ¿Cómo? Pues se sentían así, pues sí estaban de esa manera. Y el pueblo de Israel había perdido su tierra, su templo, su rey, e incluso su sentido de identidad. O sea, realmente que se estaba yendo de la patada cuando todo esto sucedió. Eran y se sentían incapaces de regresar a su normalidad, de regresar a como todo era antes, a como todo era mejor. Decían, ya no hay forma, ya no va a haber manera. Y dice en Ezequiel 37:3. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Yo le respondí, Dios mío, solo tú lo sabes. Qué increíble que Dios le pregunte, ¿crees que estos huesos pueden volver a vivir? ¿Cómo? ¿Por qué Dios me está preguntando esto? Imagínate, estás enfrente de un valle de huesos secos.
básicamente le está diciendo, ¿tú crees que ese hueso seco que ya se va a romper puede vivir? Es decir, puede tener carne, puede tener piel, puede volver a ser la persona que era antes, puede ser un cuerpo entero. ¿Tú crees que ese hueso puede volver a vivir? ¿Qué le responderíamos? ¿Qué le responderíamos? Dios le estaba pidiendo que mirara algo imposible, no había manera, pero quería que lo viera con los ojos de fe. No quería que viera la situación, sino quién le estaba preguntando. Porque desde una lógica humana o médica, ¿cuál es la respuesta? No, ya es demasiado tarde. No solamente están secos, muy secos. Tienen mucho tiempo muertos. No, ¿cómo el hueso se va a hacer persona otra vez? No, no se puede. Pero no dijo eso. Y sabes, a veces Dios también nos hace preguntas similares. ¿Crees que tu matrimonio se puede restaurar? ¿Crees que esa enfermedad puede convertirse en sanidad? ¿Crees que el deseo de servir pueda regresar? ¿Crees que el ánimo por buscar más de Dios, de la palabra, puedas volverlo a tener? ¿Crees que puedas volverte a involucrar en la iglesia aun cuando te lastimaron en la iglesia pasada? ¿Crees que puedo dar vida donde hay muerte? ¿Crees que puedo regresar tu corazón al mío? Dios muchas veces nos hace esas preguntas. Y a veces no sabemos qué responder. Porque puede ser, sí, sí lo creo. Sí creo que me voy a sanar. Pero no sé si en este caso en específico va a resultar que el diagnóstico ya está. El hueso ya está. Sí creo que puedes restaurar un matrimonio y lo bien tal y tal. Pero el mío ya está duro y acabándose. Mi hueso ya está muy seco. Mi corazón, mi capacidad de soñar ya está muy seca. Ya no sé. Y a veces olvidamos que esos huesos tuvieron vida. Como les decía ahorita, a veces olvidamos que ese hueso que estaba tirado en el valle, un día fue una persona de carne y hueso con momentos, con historia, con familia, con ganas, con un rey, con un templo. Esos huesos tuvieron vida, pero en ese momento estaban muertos. Y ellos decían, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. El pueblo mismo reconocía su condición actual y sabían del antes y el después en su vida. Y el momento de que Ezequiel veía el valle, él veía esta condición histórica que Israel había estado atravesando. Y si tú hoy estuvieras sobre ese valle, ¿qué huesos son los que verías? ¿Qué hueso de tu vida, sinceramente, verías ahí? Ay, yo pensé que tal cosa iba a suceder. O cuando yo hacía las cosas de esta manera, cuando estaba apasionada, cuando me gustaba, cuando era más feliz, cuando mi corazón estaba más sano, antes de esta muerte, antes de ese suceso. Y ahí veo el hueso seco. ¿Qué hueso seco estarías viendo tú ahorita? ¿Qué fue lo que sucedió que endureció el corazón? ¿Cuál fue el evento que trajo traumas que hoy te impiden soñar? ¿Qué fue lo que pasó para dejar de creer que Dios puede hacer algo en nosotros? Sí, en alguien más, pero en mí, no sé. ¿Qué pasó que ir a la iglesia da miedo? Involucrarte para servir da miedo porque no sabes cómo el líder va a reaccionar. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió que ahora eso da miedo? ¿Qué área en tu vida se convirtió en un hueso seco? ¿Qué se convirtió en un hueso? Y yo sé que el mensaje está tenso, perdónenme por eso. Y quiero que sepan que tardé en hacerlo, pero porque yo sentía que Dios me estaba mostrando mis propios huesos. Y hoy quiero hablarte 3 cosas que endurecen el corazón. Si hoy tú sientes, hoy creo que sí tengo uno que otro huesito por ahí, ok. Número 1 que lo puede endurecer, el pecado oculto. El pueblo de Israel se encontraba en esta situación porque habían sido idólatras, habían corrompido, habían sido injustos, habían oprimido a los pobres. Y estos huesos secos tienen mucha consecuencia de este pecado oculto. Y el pecado es un endurecimiento progresivo, es poco a poquito. Voy a poner un ejemplo bien chiquito, la mentira. Ay, fui a tal parte, no fuiste.
hoy te sentiste un poquito mal en ese momento, pero a la segunda sí fue tal parte y de ahí me fui a tal lugar. No es cierto, pero ya fue más fácil porque ya pasaste este nivel. Y te vas yendo y te vas yendo y te vas yendo. Y es progresivo. Y ya al final ya estás en una mentirota. Y ya no te duele tanto. Porque el pecado comenzó a secar el hueso. Y este es el pecado no confesado. Porque si hablamos del pecado confesado, del que sí rendimos, del que sí buscamos restauración, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La historia realmente no termina en el pecado, sino en la limpieza del pecado. Ahí termina la historia cuando tú y yo confesamos el pecado oculto. Número 2, desilusión. La desilusión nace del dolor de alguna herida o una expectativa no resuelta. Como ahorita les decía, yo estaba esperando que Dios sanara y no lo hizo. Estaba esperando tal parte de mi llamado que se cumpliera de esta forma y no lo hizo, que no es para mí. Es una desilusión, es una expectativa no resuelta. En Lucas 24 dice que los discípulos iban caminando ya que Jesús había sido crucificado y entre ellos decían, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. No habían dejado de creer en Jesús, no habían dejado de creer en Dios, sabían quién era, pero había desilusión por una expectativa no cumplida. Seguían creyendo en Dios, pero tal vez no tanto en el poder de Dios. Y el número 3, ¿me pueden ayudar con el piano, por favor? Perdón, gracias. Titi. Número 3, incredulidad. Este se me hizo muy fuerte. Un corazón incrédulo se resiste a orar. Deja de leer y se vuelve indiferente a los mensajes o incluso a la voz de Dios. ¿Y sabes qué es lo peligroso? Que la desilusión, esa expectativa no resuelta, esa desesperanza, ese sentimiento que te hizo sentir mal, triste, que las cosas no fueron como sucedieron, si no la tratas, te lleva a la incredulidad. Entonces, la incredulidad es una desilusión no tratada. Ahora la incredulidad se convierte en, sí, Dios puede hacer algo en Él, el mismo. Y ya no creemos tanto y resistimos al poder de Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay fe. Creo en Dios, sigo viniendo a la iglesia, pero no sé si va a ser eso en mí. Eso es como nos convertimos incrédulos al poder de Dios y resistimos a su poder. Y algo que yo pienso es que la Biblia dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué tal si comenzáramos a resistir al diablo y no al poder de Dios? Si comenzáramos a ver que no voy a hacer caso a esta mentira y comenzáramos a decir, creo en el poder de Dios sobre mi vida, aún a pesar de lo que sucedió un año, un día o 20 años. Creo en el poder de Dios, el del aquí y el del ahora. Lo que hoy Dios tiene para mí. Una persona que se queda mucho tiempo sin sanar su dolor, sin sanar esa infidelidad, esa falta de provisión, esa muerte, esa situación, esa traición. Si quedas mucho tiempo sin sanarlo, ahora tu biología va a ser basada en tu experiencia. De eso vas a hablar, ¿no? Mi matrimonio no se restauró y vienes tú y te quejas conmigo. Pues divórciate. O sea, ¿cómo te hablo de un Dios que restaura? Ay, Dios no sanó mi diagnóstico y viene alguien y me dice que tiene cáncer. Pues tal vez no te sana. ¿Por qué? Porque ya es en base a mi experiencia, no en base a la palabra. Ya es en base a lo que yo viví, no conforme a lo que Dios dice para nosotros. Y esto nos lleva a endurecer nuestro corazón y dejar de creer. Y si tú como yo hasta aquí has identificado un área en la que te has vuelto incrédulo, o que has pecado, o que te has desilusionado, si tú ya tienes tu hueso identificado, hay algo que me encanta y es que Jesús vino a sanar esos corazones. El que sufrió, el que pecó, el que se desilusionó, el incrédulo, Jesús vino a restaurar esos corazones. Dice la Biblia, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Entonces, el hueso seco no queda en hueso seco. Esa no es la historia final, que el hueso se quede ahí. La historia final es que se sobreviva sobre él. Y Ezequiel 36 dice,
les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Me encanta esto porque aquí no está diciendo que Dios va a hacer nuevo en nuestro corazón. No dice, voy a agarrar tu corazón viejo y te lo haré nuevo, te lo voy a moldear, te lo voy a limpiar. No. Aquí dice, voy a quitar el corazón viejo. Voy a quitar el corazón viejo y te voy a dar uno nuevo. O sea, eso a mí me da a entender que cuando Dios quita mi corazón y me da uno nuevo, no hay rastros de lo que fue. No hay rastros del hueso seco, del pecado, de la expectativa no cumplida, de la desilusión. No hay rastro, porque quita ese corazón y pone uno tierno y receptivo para escucharlo y para seguirle. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. En otra versión dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Familia, gracias a la resurrección, ya no somos más huesos secos. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Gracias a la resurrección, ya no somos extranjeros, sino somos miembros de la iglesia. Gracias a ese soplo de vida, tú y yo no somos enemigos, sino somos llamados amigos de Dios. Y esa es la buena noticia que tenemos para nosotros. Y ahorita te decía, ¿qué cosas nos hacen dar cuenta que nuestro corazón está duro? Hoy quiero mostrarte también cómo evito que mi corazón se endurezca. Porque muchas veces no nos damos cuenta que nuestro corazón está seco. No nos damos cuenta en el transcurso. A veces nos damos cuenta ya que ya llegamos a la línea límite y que ya estamos lejos de donde un día empezamos. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? ¿Cómo le hago para que mi hueso no se seque? Para que mi cuerpo no se convierta en huesos secos. Y me voy a ir rápido con esto. Pero número 1, ¿cómo lo evito? Ten fe como un niño, no como un crítico. Ten fe como un niño. Un niño cree sin complicaciones. Un niño no sobrepiensa. Tú dile lo que va a hacer y él se la va a creer. Y sabes, esta fe como niño la he empezado a experimentar. Apenas la estoy entendiendo. Siempre había escuchado de ella. Pero en mi mente, que tú le digas no sobrepensar, me hacía cortocircuito. O sea, no me salía muy bien. Y en esta temporada, así como testimonio les digo de boda, que ustedes saben es pagar, pagar, pagar y pagar, básicamente. Había veces que veíamos los números del total, hay ganas de llorar. Pero había veces todos los días, que veíamos el total de la cuenta por pagar. Y que la boda era este mismo año, no nomás era eso, casa, viaje, todo lo que tú quieras. Y yo sí pensaba, ¿cómo llegamos así? ¿Cómo va a pasar esto? Y honestamente, tal vez algunos no saben, pero yo estuve a punto de irme a Phoenix otra vez. Dije, me voy a trabajar para juntar dinero para esa boda. Obviamente, mi prometido estaba haciendo lo suyo y trabajando, pero en ese transcurso de comprometidos, yo no tuve trabajo como 2 meses, tuve trabajo yo, se quedó él sin trabajo, y ahí pasaron como 4 meses y la boda en otros 4 meses. Imagínate. Y había veces que yo decía, ¿y si la tendremos que mover la fecha? ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y me acuerdo una vez que estaba viendo el Excel con la cuenta, lo que se tenía que abonar, etc. Ay, gracias. Lo que se tenía que abonar, etc. Y me acuerdo que él me dijo, mi prometido, ¿qué cambia con ver tanto el Excel? Baja el número, se reduce,
se borra una casilla. ¿Qué cambia con eso? Y una parte me dije, ay, qué irresponsable, como que no me dice él. O sea, ¿cómo? Pero no le dije nada. Y luego dijo, deja de ver el Excel y comienza a confiar en Dios. Dios va a proveer, Dios va a proveer. Y a partir de ese día, sí seguí viendo el Excel. Pero, sí lo seguí viendo. Pero ya la actitud de mi corazón ya fue otra. Comencé a ver el Excel y decía, ay Dios, ¿qué es para ti? Si hasta ahorita has proveído de esta manera, ¿qué es para ti? Y comencé a experimentar, ya quitándome el deseo de irme a trabajar a fines, sino de quedarme, plantarme, seguir sirviendo, confiar en Dios y tener fe que yo puedo hacer lo mío sin descuidar su reino, sin descuidar su causa, sin descuidar mi relación con Dios. Y ahorita, a 2 meses y medio de casarnos, volteamos y decimos, es una locura, ¿cómo se está pagando esta obra? ¿Cómo no entendemos de dónde ha venido el dinero, de dónde ha venido el recurso? No lo entendemos. Pero ahorita digo, ¿qué tal si me hubiera ido con mis propias fuerzas? ¿Qué tal si hubiera dicho lo intento y lo hago yo y lo soluciono? Y si no hubiera, mi corazón hubiera cambiado. Y ahora lo entiendo. Hay veces que no necesitamos sobrepensar, necesitamos confiar. Necesitamos tener fe, necesitamos descansar en lo que Dios va a hacer en nosotros. Necesitamos tener fe como un niño, no como un crítico, no como el que quiere saber todos los puntos. Fe como un niño, Dios dijo, Él lo va a hacer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? Tampoco sé. ¿Dónde? No tengo idea, pero Él lo dijo y va a pasar. Esa es la fe de un niño. ¿Cómo evitar que mi corazón se endurezca? Punto 2. Ora como río, no como una gota. Lucas 11:9. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Que el corazón sea sanado. Que tú y yo regresemos al primer amor. Que tú y yo volvamos a tener fe, a volver a creer en ese milagro que antes pedías y pedías y pedías y parecía que no iba a suceder. ¿Qué tal si seguimos pidiendo por eso que tú creías que ya no iba a suceder? Las cosas no siempre pasan en un instante. Lo oré y no sucedió. En la mayoría de los casos se requiere una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Sigo pidiendo, sigo llamando, sigo pidiéndole a Dios. Y esta humildad de insistir demuestra nuestra dependencia y nuestra necesidad de Dios. La humildad de seguir pidiendo. Y tal vez sí te va a dar lo que pides, tal vez no te lo haga. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que de seguro quiere hacer es tratar con tu corazón. Es tratar con este punto. Aquí me está dando la boda, pero antes de dármela hizo que aprendiera a confiar. Antes de ver el número, antes de que él tuviera otro trabajo, antes de que yo estuviera establecida en uno, me hizo aprender a confiar. Aún sin nada de dónde agarrarme, me hizo aprender a confiar. Dios no se incomoda cuando insistes, en realidad se conmueve. A Dios le conmueve tu insistencia, el que pidas. Y número 3, sumérgete como sediento, no como curioso. Alguien que está sediento va corriendo a sumergirse, se mete al agua, agarra el litro de agua, desesperado. Alguien sediento se le nota el desespero. Pero alguien curioso, pues ahí está la botella, si me da suficiente sed, la voy a tocar. Y poquito. Realmente no necesito tanto. Y la importancia para que nuestros huesos no se sequen, para que nuestro corazón no se endurezca, es sumergirnos como sedientos. ¿Y sumergirnos en qué? En la palabra, en la Biblia, en lo que Dios habla. Porque la piedra no se ablanda con un chorrito. Necesita estar expuesta en la fuente. Necesita estar expuesta ante el Espíritu Santo. Si tú piensas, mi caso no tiene solución,
No hay manera lógica que el hueso respire, que el hueso se convierta en persona. Si tú piensas que tu corazón ya es lo suficiente incrédulo, escéptico, desilusionado, no sé, sea lo que pienses de tu situación, la única manera es que tu corazón sea expuesto al Espíritu Santo. No hay manera, no hay otra forma. Necesitamos ser expuestos a la presencia, al Espíritu Santo para que Él haga algo. No basta con un domingo, no basta con que vengamos y escuchemos, no basta con el miércoles, es todos los días. Es todos los días. Un pastor decía, no es todo el día, pero sí todos los días. Tal vez no van a ser las 24 horas o 1 hora orando, pero sí todos los días, quizá 15 minutos sí lo voy a hacer. No es todo el día, todos los días, pero sí, no es todo el día, pero sí todos los días. Necesitamos al Espíritu Santo para ser moldeados, transformados y hechos nuevos. ¿Cómo el corazón duro deja de estarlo si no es sumergido? ¿Cómo algo se moldea si sigue la misma calidad de duro en el aire, donde se sigue secando más? Necesita ser sumergido. Y para terminar, quiero leer Ezequiel 37:4. Está larguito, pero síganme por favor. Ok. Quiero contextualmente. Está Ezequiel viendo el valle de huesos secos. Después de que Dios llevó a Ezequiel al valle de huesos, le dice lo siguiente. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. O sea, Dios le dice a Ezequiel, ponte a profetizar sobre los huesos, párate enfrente del hueso seco y profetiza y dile que va a vivir por mi poder. Va Ezequiel y se para enfrente del hueso, por absurdo que suene. Pero eso fue lo que hizo. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Esa escena traumática. Imagínate, estás viendo un valle de huesos secos y se empiezan a unir los huesos. Eso a mí me daría miedo. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones. Al hueso le salía carne y se recubrían de piel. Pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza el espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé, tal como Él me lo había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Quiero que veas esto, es la misma historia, pero al revés. Al inicio, Ezequiel había visto todos estos huesos secos. Ellos habían sido personas, carne, piel, se secaron y ve el valle de huesos. Dios le dice, profetiza sobre ellos. Y todo comienza como si fuera al revés. El hueso seco y muy seco comienza a tener piel, comienza a tener carne y se hace un ejército. O sea, el hueso tirado se convirtió en humano. O sea, sí están conmigo, sí lo están dimensionando, respectivamente. Por eso les digo, yo estaría traumada. O sea, es un hueso y de repente ves a Vicente parado. O sea, ¿cómo? ¿Cómo era un hueso? O sea, no sé qué fue de Ezequiel después de esa visión. Pero dice que se convirtió en un ejército numeroso. El valle de huesos secos era un ejército, eran demasiados. Pero hay algo importante. Aun cuando eran demasiados, aun cuando ya eran cuerpos, ya eran humanos, ya había carne y ya había piel, no había espíritu, no había vida en ellos. No había aliento en ese ejército.
Entonces podemos ser el hueso o podemos ser el cuerpo, pero sin el Espíritu de Dios estamos muertos. Sin el Espíritu de Dios estamos muertos. No es suficiente, necesitamos al Espíritu Santo. No es suficiente, lo necesitamos para que nuestro corazón no se endurezca y para lo que ya está endurecido sea hecho nuevo. Necesitamos al Espíritu Santo. Fue hasta que Ezequiel pidió al Espíritu que tuvieron vida. Fue hasta que Ezequiel profetizó sobre ellos y hasta que Dios sopló vida que todo cambió. Y hoy quiero preguntarte, ¿a qué área de tu vida necesitas que hoy Dios sople vida? ¿En qué área necesitas que hoy Dios sople su Espíritu Santo? ¿En qué área puedes reconocer tu necesidad? ¿En qué área puedes decir, perdóname Dios? Sí estoy ahí. Sí me siento muerta por dentro. Sí siento en esta área que no estoy confiando, no estoy creyendo y no tengo interés tampoco. Genuinamente no tengo tanto interés. ¿En qué área necesitas el Espíritu de Dios? Porque estoy segura que el Espíritu Santo quiere hacer algo. Estoy segura que el Espíritu Santo se quiere mostrar a nuestras vidas. Y tal vez para alguien de aquí esto no tenga sentido. Tal vez fue mucha historia, o tal vez estuvo difícil y lo entiendo, y perdóname. Pero sea cual sea el valle que estés atravesando, Jesús sigue siendo el mismo. Y Él mismo quiere soplar vida en tu situación, en tu familia, en tu persona, en tu mente y tu corazón. ¿Necesitas más fe? Ok, necesitamos al Espíritu de Dios. ¿Necesitas volver a confiar? Ocupamos al Espíritu de Dios. ¿Necesitas que tu corazón sea sanado? Necesitamos al Espíritu de Dios. ¿Necesitas un milagro? Ocupamos al Espíritu de Dios. No hay otra forma, no hay otra estrategia. Necesitamos al Espíritu de Dios. Y quiero invitarte a ponerte de pie. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y ahí en tu lugar, confiésale a Dios. Confiésale a Dios lo que hay en tu corazón. Seamos transparentes. ¿Cuál es tu valle? ¿Cuál es tu hueso? ¿En qué área necesitas el Espíritu de Dios? Dios, hoy te pido que tú vengas y soples con tu Espíritu. Pido una intervención tuya, Jesús, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te pido que quites este corazón terco y de piedra y que me des uno nuevo, uno tierno, uno receptivo para lo que tú quieres hablar.